Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca del tema de las sociedades. Mi grupo está conformado por William de León, Juan José Díaz, Armando Escorcia, Juan Guardo y mi persona, Daniela Charri. Primero que todo vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos de las sociedades. Los antecedentes de las sociedades mercantiles se remontan a la Edad Media, en donde los comerciantes y artesanos se agrupaban en gremios con el fin de organizar sus actividades y defender los intereses. Estas agrupaciones son los primeros antecedentes de lo que después serán las sociedades mercantiles. Al llegar al Renacimiento, los comerciantes se habían consolidado como una nueva clase social y como un grupo influyente políticamente. Y debido a los escasos recursos que poseían los soberanos para la realización de empresas, fue necesaria la financiación de los comerciantes, pues se trataba de empresas que requerían de inversiones que difícilmente podía soportar un solo comerciante, no solo por el monto de los recursos que necesitaban para llevarlos a cabo, sino por el excesivo riesgo de pérdida. Por estas razones, fue necesaria la organización de entidades formadas por varios comerciantes, los cuales recibían la autorización del soberano, dando como resultado las sociedades mercantiles. Ya en 1887, en el primer Código de Comercio de ese año, se establecen las primeras sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad anónima. A partir de ese código se estableció la obligación de llevar el registro de las sociedades ante las autoridades judiciales, que luego dicho registro se traspasó a las cámaras de comercio mediante la Ley 28 de 1931. Cabe resaltar que en esta época hubo un gran auge en la creación de sociedades en Antioquia, especialmente entre 1914 y la segunda posguerra mundial. Ahora vamos a hablar sobre el marco legal jurídico de las sociedades. En Colombia, el marco legal que rige los distintos tipos societarios en el ordenamiento jurídico es el Decreto 410 de 1971, en su artículo 98 y siguiente, además de las leyes 222 de 1995, 1258 del 2008 y 1429 del 2010, entre otras. El régimen de las sociedades mercantiles se encuentran en diversas disposiciones. Primero, Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 20 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Segundo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 22 dice que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Tercero, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el artículo 22, en el derecho de la asociación, dice que toda persona tiene el derecho a asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otra orden. Cuarto, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el artículo 16, en la libertad de asociación, dice que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. También dice que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, que sea de interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Quinto, Constitución Política de Colombia. En el artículo 38 se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que son las sociedades. Las sociedades mercantiles son instituciones jurídicas cuyo nacimiento se debió a la necesidad de regular la materia y los negocios específicos de los comerciantes, como ya hemos visto. Con el paso de los años y los requerimientos a nivel global de comercializar productos, bienes y servicios en una colectividad cambiante, era menester la existencia de una normatividad particular. Cuando dos o más personas de forma organizada ejecutan una o más actividades que la normatividad define como mercantil, nos encontramos bajo la figura jurídica de sociedad comercial, la cual nace al mundo del derecho mediante la suscripción de un contrato, en el cual una vez constituida de forma correcta, forma entonces una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, tal y como se encuentra plasmado en el artículo 98 del Código de Comercio colombiano, en el decreto 410 de 1971.
21, el cual dice: por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Las sociedades pueden constituirse mediante escritura pública o documento privado y forman una persona jurídica independiente de sus asociados. Las sociedades que se constituyan se deben matricular en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar acordado como domicilio social, y el acto de creación se deberá inscribir en el registro mercantil correspondiente. Teniendo claro ya el concepto de sociedades, vamos a hablar acerca de sus características. Primero, es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tiene un nombre y RUT distinto. Segundo, conformada por el capital de los socios, que puede ser dinero, bienes o incluso trabajo. Tercero, tiene patrimonio propio distinto al personal de los socios. Cuarto, se constituye para crear negocios. Quinto, sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Exploraremos brevemente los 6 tipos societarios vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, no sin antes hacer hincapié en la constitución de los mismos por documento privado a raíz de la Ley 1014 del 2006, siempre y cuando sea una sociedad cuyos activos totales sean inferiores a 500 salarios mínimos mensuales vigentes o con una planta de personal no superior a 10 trabajadores. Tipo de sociedades. Dentro de las sociedades tenemos 6 tipos, que son las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Sociedad colectiva. Es el tipo de sociedad más antiguo debido a sus orígenes en relaciones mercantiles medievales en las cuales al morir un comerciante eran sus hijos quienes quedaban a cargo de la herencia patrimonial de su padre. Constitución, transformación y disolución mediante escritura pública ante notario o por documento privado para los casos en los que se cumpla con alguno de los 2 requisitos del artículo 22 de la Ley 1014 del 2006. Número de socios, mínimo 2, no tiene límite de máximo. Formación del capital. El capital se paga todo al momento de constitución. El capital social se divide en las partes de interés social, la razón social, nombre completo o el solo apellido del antiguo o alguno de los socios. Díaz y Cía, por ejemplo, Charris y hermanos, Guardo e hijos, entre otros. La administración corresponde a todo y a cada uno de los socios, aunque se puede delegar en uno de solo o en un tercero. Disolución. Primero, por muerte o incapacidad de un socio, bajo la persuasión que en los estatutos no se ha previsto la cantidad con herederos o demás socios. Segundo, la declaración de quiebra de un socio si los demás no adquieren su interés social o no aceptan la concesión de un tercero. Tercero, embargo y remate del interés de un socio a favor de un tercero si los demás socios no aceptan al adquiriente. Cuarto, retiro o renuncia justificada de un socio y los demás no adquieren su interés y no aceptan su concesión a un tercero. Responsabilidad de los socios. Primero, responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales en concordancia con el artículo 294 del Código de Comercio. Segundo, con respecto a las obligaciones laborales, el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo son solidariamente responsables de las obligaciones laborales y solo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio. Tercero, en cuanto a las responsabilidades tributarias, el artículo 794, inciso 1 del Estatuto Tributario establece que los socios responderán solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prórroga de su aporte durante el respectivo periodo gravable. Cuarto, cuando hay cesión, el cedente no queda liberado de las obligaciones inmediatamente anteriores, sino un año después de que la inscripción de cesión. Revisor fiscal es voluntario, no obstante, si tiene activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anteriores iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, será obligado a nombrarlo. Sociedad de responsabilidad limitada. Historia. Con relación a este tipo societario, sus inicios se remontan a las transacciones mercantiles inglesas, siendo una subespecie de la sociedad anónima, conocida por estar conformada por un conjunto de entidades privadas, cuyo cimiento reposaba en la experticia de sus integrantes en temas de negocios. Ya en el siglo XX se da la llegada de este tipo societario al ordenamiento jurídico colombiano,
el cual llama la atención de los comerciantes debido a una de sus principales 22 ventajas respecto a la responsabilidad de su constitución, la cual, valga la redundancia, es limitada y compromete a sus socios únicamente respecto de sus aportes o capital invertido en la empresa, salvaguardando así su patrimonio personal. En ese orden de ideas, la limitación de la responsabilidad de sus asociados ocurre gracias a que el capital social está formado de aportaciones limitadas, que una vez realizadas hacen que los socios no respondan ni frente a la sociedad ni frente a los acreedores sociales con su patrimonio propio, ya que solo están obligadas a incorporar al fondo social el capital ofrecido. Constitución, transformación y disolución. Es mediante escritura pública o por documento privado, siempre que cumpla con alguno de los dos requisitos de la Ley 1014 de 2006 en su artículo 22. El tipo es de responsabilidad limitada, salvo que los mismos socios pacten para algunos o alguno de ellos una mayor responsabilidad, siendo una excepción al límite de responsabilidad las obligaciones fiscales y laborales. El límite de socios mínimos 2, máximo 25, so pena de ser nula de pleno derecho si llegase a superar ese tope. Su razón social debe siempre llevar al final la palabra limitada. En caso de junta de socios, la cantidad de voto es directamente proporcional al número de cuotas que posee ese socio en la compañía, y para la toma de decisiones, estas deberán tomarse con un número plural de socios que representa la mayoría absoluta de la cuota que se encuentra dividido el capital de la compañía. Formación del capital. Este se divide en cuotas o partes de igual valor. Este capital debe pagarse totalmente al momento de la constitución. La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. Si se presenta muerte de alguno de sus socios, se continuará con sus herederos, salvo se estipule lo contrario. Y la representación está en cabeza de todos los socios, salvo que estos deleguen un tercero. Responsabilidad de los socios. Llama la atención a que responden solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o alguno de los socios una mayor responsabilidad, naturaleza, cuantía, duración y modalidad de responsabilidad adicional, sin que se comprometa dicha responsabilidad indefinida o limitada, en lo ateniente en el artículo 353 del Código de Comercio. Y existe una excepción para este tipo de sociedades, y es que la responsabilidad en las sociedades limitadas es solidaria respecto a las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se perseguirá solidariamente los bienes del patrimonio de cada uno de los socios. El revisor fiscal en este tipo de sociedad es voluntario, excepto para las sociedades que tienen activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes y o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Aquí sí, en este caso será obligatorio nombrarlo. La principal ventaja de una sociedad limitada es el nivel de responsabilidad sobre las deudas adquiridas en la empresa. Ante cualquier problema, los socios solo responderán con el capital invertido en la empresa, dejando a un lado el patrimonio personal de cada uno, salvo en algunos casos excepcionales relacionados con temas ya sea en ámbito laboral o fiscal. Otra de las ventajas de la sociedad limitada consiste en que, al tener personería jurídica propia, todos los derechos y obligaciones que le son inherentes van a recaer sobre la empresa y no sobre sus socios. La desventaja más marcada que presenta la sociedad limitada radica en que para su constitución se requiere aportar el capital social íntegro, lo que en muchos casos representa una suma de dinero muy elevada. Esta particularidad dificulta en muchas ocasiones la formación de la sociedad limitada, pues los socios no disponen del capital mínimo necesario para establecerse. Por ello, muchas empresas empiezan utilizando otras formas jurídicas hasta lograr acumular un capital que les permita cubrir el monto que dedicarán a la fundación de la sociedad limitada. Historia de la sociedad en comandita simple. Es generalizada la opinión de que la sociedad en comandita se generó del contrato de comenda de la Edad Media. Este contrato consistía en la participación de un capitalista, que es un comendador, en la especulación de un negociante, que es un tractor, encomendándole mercancías para la venta o dinero para la compra. La comenda no constituía una verdadera sociedad, sino que más bien era una asociación de participación. Lo que había únicamente
era una persona que entregaba una suma de dinero a otra con la finalidad de que ésta negociara a nombre propio para luego obtener un resarcimiento del dinero invertido. Entonces, etimológicamente la palabra comandita viene del latín commendare, que quiere decir confiar. Una persona confiaba a otra entregándole una suma de dinero. La sociedad en comandita, fundada sobre la base de la confianza en uno o varios de los socios, tiene como destino cabalmente atribuir responsabilidad a dichos socios y eliminarla con respecto a los demás. Se configura pues una limitación de la responsabilidad. Constitución, transformación y disolución. Hoy en día, el capital social se forma con los aportes de los socios comanditarios o con lo de estos y lo de los socios colectivos simultáneamente. Su constitución puede darse tanto por escritura pública como por documento privado. Es importante tener presente que así la constitución de la sociedad se dé por documento privado o por escritura pública, su existencia se probará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social. El número de socios mínimo debe ser 12, pero no tiene un máximo límite. Como características, encontramos que los gestores que administran no es necesario que den algún aporte. Aquí los comanditarios son los que hacen los aportes. La razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos, acompañados de, abro comillas, y CIA, cierro comillas, y seguida siempre con las abreviaturas S en C, para las sociedades en comanditarias simples. La responsabilidad social respecto a la administración de este tipo societario, siendo ilimitada la responsabilidad de los socios gestores, es en ellos en quien recae el manejo de la misma y, llegado el caso, podrán los socios comanditarios ejercer funciones de representación de la sociedad como delegados de los socios gestores, pero únicamente para negocios determinados. Si llegasen a obrar usando la razón social de la sociedad sin advertir que los hacen por medio de poder, deberán, al igual que los socios gestores, responder solidariamente por aquellos actos que hubieren ejecutado. Sociedad en comandita por acciones. En este tipo societario, que tuvo sus orígenes en Francia, se debe tener claro desde el inicio que es un híbrido entre la sociedad en comandita simple y la sociedad anónima. Esto se debe al tipo de responsabilidad que maneja y el tipo de aportes al capital, que en este caso son acciones. El porqué del surgimiento de este híbrido será estudiado a continuación. Constitución, transformación y disolución. Se debe formalizar por escritura pública ante un notario. Número de accionistas en la comandita por acciones. Mínimo 5. No tiene un límite máximo. Se integran con 2 categorías de socios: gestores colectivos y los comanditarios. En este caso particular, los gestores administran. No es necesario que den algún tipo de aporte. Los comanditarios hacen los aportes. La razón social se forma con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos, acompañados de ICIA, y si es una sociedad comanditaria por acciones, S.C.A. En este caso será obligatorio nombrar al revisor fiscal sin importar su patrimonio. Comanditas simples y comanditas por acciones. Básicamente ambas figuras son sociedades civiles que requieren de la participación activa de todos sus socios. Recordemos que una comandita simple se caracteriza por poseer mayor radio de acción en comparación de la comandita por acciones, aunque ambas dependan de la aprobación de todos sus socios para definir las acciones de las mismas. En el caso de las comanditas por acciones, deberán acatar a un mayor número de normativas que las simples, que solo actuarán según lo establecido en sus reglamentos internos. Es importante destacar que las comanditas simples se pueden disolver al presentarse un 50% del capital de la misma. En cambio, las accionarias solo lo podrán hacer cuando las pérdidas mermen su capital a 1/3 o menos. En ambos casos, el capital social de estas figuras legales estará constituido por aportes provenientes de sus socios comanditarios o con los de estos, y simultáneamente con los de los socios colectivos. Es importante recordar que ambas figuras económicas son totalmente legales en nuestro país y estas deben acatar todas las normativas y leyes colombianas vigentes, a fin de garantizar a cada uno de sus socios la transparencia en sus acciones y la seguridad de su inversión. Sociedad anónima. Mencionamos con anterioridad que ese liberalismo económico de los siglos XVII, XVIII y XIX fue cuna del sistema económico y social conocido como capitalismo.
el cual fue transformándose a lo largo de su existencia debido a la complejidad de transacciones mercantiles que iban surgiendo con el transcurso del tiempo. Este sistema económico y el nacimiento de gigantescas empresas en estos siglos en Europa darían origen a un tipo de sociedad mercantil conocido como anónima. La constitución de esta sociedad se da mediante escritura pública. Deberá ser inscrita en el registro mercantil, ya que así adquiere su personalidad jurídica. La transformación y disolución de esta sociedad se dará a través de la escritura pública ante un notario o por documento privado, siempre y cuando cumpla con alguno de los dos requisitos de la Ley 1014 de 2006, la cual, citando el artículo número 22, nos indica que el número de accionistas es de mínimo 5 y no tiene un límite máximo. Su capital social se divide en acciones libremente negociables con las excepciones previstas en el artículo 403 y 381 del Código de Comercio. Nos informa además que la formación del capital debe ser autorizado, con una cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. Además debe ser suscrito. La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos máximo de 1 año y al momento de su constitución debe ser mínimo la mitad del autorizado. Y por supuesto pagado, la parte del capital suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que han ingresado a la sociedad deben registrarse. La responsabilidad de los accionistas responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales, en concordancia con el artículo 373 del Código de Comercio y el artículo 794 del Estatuto Tributario, inciso 2. En este caso, el revisor fiscal es obligatorio sin importar el patrimonio, de acuerdo con lo determinado en el artículo 203 del Código de Comercio. Para la toma de decisiones dentro de la sociedad anónima se tienen en cuenta los votos de los accionistas, puesto que para llegar a un acuerdo y tomar decisiones dentro de esta sociedad anónima, primordialmente ellos tienen la última palabra. Cada acción da derecho a un voto y las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos. Asimismo, para someter a votación una propuesta se debe reunir el quórum mínimo estipulado por la sociedad, que en la mayoría de los casos es de un mínimo de la mitad más una de las acciones suscritas. Causas de disolución de una sociedad anónima. Cuando una sociedad anónima genera pérdidas que disminuyen el patrimonio neto de la empresa por debajo del 50% del capital suscrito, o cuando casi la totalidad de las acciones están en manos de un solo accionista, 95% o más, la sociedad deberá disolverse. La sociedad anónima presenta una serie de características que permiten que pueda expandirse mucho más que una sociedad limitada, por lo que empresas con más de 25 socios o con mayor prospección de crecimiento, así como empresas cuyos socios no pueden aportar desde el primer momento el capital social íntegro de la empresa, pueden optar por este tipo de forma jurídica para constituirse y comenzar una actividad económica. Sociedad por acciones simplificadas. Es preciso recapitular que en el año 2008 fue incluida como tipo societario, además de la ya mencionada, la cual será explicada con mayor detalle a continuación debido a la verdadera revolución que ha significado su llegada a la economía nacional y al empresario en particular dada su estructura de capital flexible y múltiples beneficios. Constitución, transformación y disolución. Por medio de documento privado inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su dominio principal, siempre que no ingrese aportes sujetos a escritura pública, caso en el cual la constitución se debe hacer mediante escritura pública ante el notario, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. Número de accionistas, mínimo un accionista y no tiene límite máximo. El capital social se divide en acciones libremente negociables, pero puede por estatuto restringirse hasta por 10 años su negociación. Por tanto, se concibe como un modelo ideal para las sociedades de familia. La formación del capital debe estar autorizado, con una cuantía fija que determine el tope máximo de capitalización de la sociedad. También debe estar suscrito, con la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos, máximo en 2 años, al momento de su constitución. No es necesario pagar, en correspondencia con el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008. Pagado, la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado e ingresado a la sociedad. Responsabilidad de los accionistas. Responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. En caso de que las SAS sea utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, accionistas y administradores que hayan realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones emanadas de tales actos y por los perjuicios causados más allá del monto de sus aportes. En este caso, el revisor fiscal es voluntario, excepto cuando se tienen activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000
salarios mínimos legales vigentes y o cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. En ese caso será obligatorio. Otros beneficios de las SAS. Este es el tipo de sociedad más usado en Colombia. El 54% de las sociedades están constituidas bajo el modelo de sociedades por acciones simplificadas, flexibilidad contractual, simplicidad en su constitución y fácil adaptación a cualquier tipo de emprendimiento sin importar su tamaño. Son algunos de los beneficios. Al menos 5 de cada 10 empresas instaladas en nuestro país se encuentran registradas como sociedades por acciones simplificadas, según una encuesta realizada por las super sociedades. Entre las bondades de las SAS se destaca una drástica reducción de costos de transacción, lo cual solo puede lograrse con una estructura leve, carente de antiguos formalismos y obstáculos a la iniciativa privada. Puntualmente, los objetivos de las SAS son: puede formarse por un socio único sin especificar el objeto social, dándole la libertad para ejercer funciones y definirse en varias áreas. Puede formarse con un documento privado, simplificando el proceso y el tiempo de tramitación. La responsabilidad de los socios se enfoca en los aportes que realicen. El tipo de acciones que constituye a la empresa es de libre elección, pudiendo utilizarse en varias clases en una misma sociedad. Las empresas SAS no son aptas para negociar en la bolsa. Sin embargo, su diversidad le permite participar con soltura en cualquier negocio. No es necesario especificar el objeto social de la empresa para constituirla. Bajo condiciones normales no exige un revisor fiscal. Flexibilidad en la regulación de derechos patrimoniales. La empresa no se ve en la obligación de realizar junta directiva y puede ser conformada tanto por personas jurídicas como por personas naturales, nacionales o extranjeras. Ahora continuaremos con generalidades de las sociedades. Nos formulamos la siguiente pregunta: ¿qué sociedades se constituyen por escritura pública? Se constituyen por escritura pública las sociedades anónimas, limitadas, colectivas, en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones que no se acojan o cumplan con alguno de los requisitos del artículo 22 de la Ley 1014 del 2006, o aquellas que aporten bien inmueble como capital para la constitución de la sociedad. Pero, ¿qué dice el artículo 22 de la Ley 1014 del 2006? Las nuevas sociedades que se constituyen a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 905 del 2004, que es la de definiciones de tamaños de las empresas, tengan una planta de personal no superior a 10 trabajadores o activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la empresa unipersonal, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 8 de la Ley 222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. ¿Qué sociedades pueden constituirse mediante documento privado? Se pueden constituir mediante documento privado las sociedades de cualquier tipo que se constituyan de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1014 del 2006. Ahora bien, una anotación: las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse por documento privado en virtud de la Ley 1258 del 2008. Siempre y cuando no se aporte bien inmueble como capital para la constitución de la sociedad, ya que en este caso deberá constituirse por escritura pública. Para que sea posible la constitución de las sociedades de la Ley 1014 del 2006, se requiere que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el acto de la constitución, la o las personas que constituyen este tipo de sociedad deben incluir una declaración en el sentido de que cumplen las previsiones del artículo 22 de la Ley 1014 del 2006, o señalar cuál o cuáles de los requisitos antes mencionados se dan para permitir la creación mediante documento privado. Para la inscripción del documento privado, este deberá estar suscrito por todos los socios o sus apoderados. Este documento deberá estar reconocido ante notario o con la presentación personal ante juez o ante el secretario de la Cámara de Comercio al momento de radicar el documento por todos los socios o sus apoderados. Requisitos que debe contener el documento de constitución de una sociedad. Primero, nombres, apellidos, identificación y domicilio de las personas que intervienen como socios o accionistas.
Las personas naturales deben indicar su nacionalidad. Las personas jurídicas deben indicar la ley, el decreto, la escritura pública o documento privado por medio de las cuales fueron creadas, el número de NIT, domicilio y nombre del representante legal. Una anotación para las personas jurídicas extranjeras es que deben acreditar su existencia con documento idóneo de su país de origen. 2. Indicar el tipo de sociedad que se constituye, sea cualquiera de las que ya hemos mencionado en esta presentación. 3. El nombre, denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye. El nombre deberá formarse de acuerdo a las reglas previstas en la ley para cada tipo de sociedad. Antes de asignar el nombre a la sociedad, se debe verificar que no haya sido registrado anteriormente por otro empresario, lo que se llama control de homonimia. En la página institucional de RUES se debe escoger el criterio de búsqueda por nombre, palabra clave. 4. Domicilio principal de la sociedad. Ciudad o municipio que se escogió para desarrollar la actividad de la sociedad. Si en el acto de constitución se establecen sucursales, se debe indicar el municipio de donde estarán ubicadas. 5. Objeto social. Actividades principales que podrá desarrollar la persona jurídica, evite los objetos indeterminados. En el caso de las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 del 2006 y las SAS, se podrá establecer un objeto indeterminado. En este caso, usted podrá indicar en los estatutos que la sociedad podrá realizar cualquier objeto lícito de comercio. 6. Capital social. Se debe expresar el capital que se aporta y la forma en que éste está distribuido, es decir, el número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que se dividirá o la forma en que serán distribuidas, si fuese el caso. 7. En las sociedades anónimas, en comandita por acciones, en sociedades por acciones simplificadas, se debe señalar el monto del capital autorizado, así como la parte del capital que se suscribe y se paga al momento de la constitución. Hay que tener en cuenta que existen normas legales que regulan la proporción del capital autorizado, suscrito y pagado. En el caso de las SAS, los accionistas deben decir la forma y término en que se pagará el capital suscrito, para lo cual podrán pactar que el capital se pagará en un plazo no superior a 2 años. 8. En las sociedades limitadas, colectivas o en comandita simple, se deberá indicar el valor del aporte de cada socio y el número de cuotas o partes de interés correspondientes. 9. En las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 del 2006, al indicarse el monto del capital, se deberá realizar una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderán por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 10. La forma como será representada y administrada la sociedad, con indicación de las atribuciones y facultades de los representantes legales, administradores, la asamblea de accionistas, la junta de socios, así como de las que se reservan los socios, conforme a las normas vigentes que regulan cada tipo de sociedad. Recordemos que si el subgerente va a ejercer funciones de representación legal o es el suplente del gerente, esta situación deberá indicarse expresamente en los estatutos. 11. En una sociedad creada en virtud de la Ley 1014 del 2006 y en las SAS, cuando no se establecen las facultades, se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas. 12. Término y forma de convocar la asamblea de accionistas o junta de socios a sesiones ordinarias y extraordinarias, es decir, la antelación, medio para realizar la convocatoria y la persona u órgano competente para convocar a los socios o accionistas. 13. Las fechas en las que se deben hacer los inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse las utilidades. 14. Las causales estatutarias de disolución anticipada de la sociedad y la forma de realizar la liquidación. 15. Facultades y obligaciones del revisor fiscal si el cargo está previsto en la ley o en los estatutos. 16. Los nombramientos. Debe indicarse el nombre, apellidos e identificación con número de identificación y fecha de expedición del documento de identidad de los representantes legales, miembros de la junta directiva o revisores fiscales, que hayan sido nombrados. Se debe allegar la constancia de aceptación de todas las personas designadas, así como copia del documento de identificación de las mismas. Generalmente, la creación de junta directiva, así como el nombramiento de revisor fiscal principal y suplente, se realiza
en sociedades anónimas. Sin embargo, por voluntad de los socios pueden crear dichos órganos en otra clase de sociedades. 17. En caso de nombramientos de revisores fiscales en sociedades EMP, IPS, EPS y ARS, se deberá anexar constancia de la posesión expedida por la Superintendencia Nacional de Salud cuando se trate de sociedades que incluyan dentro de su nombre distintivos propios de las instituciones financieras o que indiquen el ejercicio de una actividad financiera. Se verificará que se anexe la autorización para la respectiva constitución de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora continuamos con empresa unipersonal. Las leyes colombianas presentan varias opciones para que una empresa se pueda desarrollar de manera individual, lo que le permite a cualquier persona poder entrar formalmente en el mundo de los negocios. Una de esas opciones es la persona natural comerciante y la otra son las sociedades por acciones simplificadas. Lo anterior indica que actualmente en Colombia sigue vigente la empresa unipersonal, creada por la Ley 222 de 1995. El artículo 71 de la Ley 222 de 1995 nos señala que la empresa unipersonal es aquella figura jurídica que permita a una persona natural o jurídica destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil, siempre y cuando dicha persona reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio de manera legal. Pasos para constitución de empresa unipersonal. El primer paso es consultar si el nombre o razón social que se pretende usar está disponible. Es decir, verificar que otro comercio no tenga registrado el nombre que le queremos dar a nuestra empresa, porque de lo contrario no se podrá utilizar, ya que ninguna cámara de comercio lo permitirá. Ahora bien, los medios idóneos para ejecutar dicha consulta son la página web del RUES y la página web de la Cámara de Comercio de la ciudad en la cual vivimos, o en su defecto, en la sede de esta. Una vez efectuada la búsqueda y con la certeza de que el nombre que se le quiere dar a la empresa se encuentra disponible, el siguiente paso consiste en redactar un documento privado de constitución, pero si el capital de la empresa se va a conformar con bienes cuya transferencia requieran de escritura pública, es decir, bienes inmuebles, entonces la constitución de la empresa también cumplirá esa misma formalidad, que además deberá ser inscrita en los registros correspondientes. ¿Qué información debe contener el documento privado o la escritura pública? Bueno, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 222 de 1995, el documento deberá contener la siguiente información: nombre, documento de identidad y dirección del empresario, denominación o razón social de la empresa, a la cual debe seguir la expresión empresa unipersonal, o de su sigla EU. De no hacerlo, el empresario responderá con todos sus bienes por las obligaciones de su empresa. Dirección de la empresa, el término de duración de la empresa, a menos que vaya a tener una duración indefinida. Una descripción clara y completa de las actividades principales que se va a desarrollar en la empresa, salvo que se exprese que ésta podrá realizar cualquier actividad comercial que esté legalmente permitida. El monto del capital con descripción detallada de los bienes aportados y del valor de cada uno. Cabe anotar que el empresario responderá por la veracidad del valor de los bienes asignados en el documento constitutivo o, de ser el caso, en la escritura pública. El número de cuotas en que se dividirá el capital de la empresa y cuyo valor nominal deben ser igual en todas las cuotas. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de su administrador o representante legal. El representante legal puede ser el mismo empresario o un tercero. Posterior a tener el documento listo, si se trata de un documento privado constitutivo, el empresario constituyente deberá presentar personalmente el escrito ante la Cámara de Comercio. En cambio, de tratarse de una escritura pública, la presentación se efectuará ante un notario para su reconocimiento. Es de señalar que la presentación del documento también podrá ser efectuada por el representante legal de la empresa unipersonal o por un apoderado. Igualmente, el empresario constituyente deberá formalizar su inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, el cual está administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. También efectuará su inscripción en la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente a la ciudad
en donde reside. Además, diligenciará el formulario de Registro Único Empresarial y Social, RUES, y no nos podemos olvidar del número de identificación tributaria, NIT. La matrícula mercantil es la inscripción que se hace de los comerciantes, persona natural o jurídica, en el registro mercantil que administran las cámaras de comercio. Pero, ¿dónde debe matricularse la sociedad? La solicitud de constitución de la sociedad debe presentarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde tendrá su domicilio principal, sea ciudad o municipio. Para el efecto, se sugiere consultar la competencia por jurisdicción de las cámaras de comercio en el decreto 622 del 2000, modificado por el decreto 1554 de 2013. Muchas gracias a todos por su amable atención.